El trabajo social en el campo de infancia y adolescencia. Justificación del campo de intervención elegido. En el desarrollo del proyecto de aula nos encontramos con una amplia variedad de campos de intervención dentro de los que los profesionales en trabajo social pueden desplegar su accionar y contribuir a la mejora de las problemáticas sociales que permean la sociedad contemporánea. Nosotros como equipo decidimos elegir el campo de infancia y adolescencia. Este campo de desempeño profesional del trabajador social es un ámbito en donde su responsabilidad es promover cambios sociales y crear situaciones humanas saludables y con calidad de vida. Por esa razón, el trabajador social promueve el bienestar en la infancia, trabaja con la juventud y comisarías de familia. Asimismo, es fundamental que el profesional se dé cuenta de la realidad social en la que se encuentra inmerso dentro de ese campo de función para fortalecer su intervención y lograr las mejores soluciones y situaciones de bienestar. Por otro lado, es bastante interesante el papel que el profesional juega, sus propuestas alternativas y sanas, en donde se incluyen actividades recreativas, artísticas, laborales, comunitarias, a través de las cuales pueden expresarse y realizarse los sujetos con los que trabajamos. En la infancia y adolescencia se presentan varios casos de vulnerabilidad, pobreza, violencia, problemas de crianza y educación, entre otros, donde el profesional genera programas, proyectos, métodos, servicios sociales y múltiples estrategias de intervención, así cumple su rol y papel profesional para encontrar todas estas soluciones, así como también de comprender los modelos de intervención, teorías y enfoques necesarios en el área de trabajo social con niños, niñas y adolescentes. La infancia se conoce como una etapa del ciclo de vida de las personas que comprende entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Sin embargo, no siempre su concepción fue de esta manera. Según la UNESCO, parece que en la antigüedad y la Edad Media no se reconocía la infancia como etapa con sus propias características y cualidades. En el siglo XVII, gracias al filósofo Jean-Luc y su propuesta de la tabula rasa, identifica que el niño no nace siendo bueno o malo, sino es producto de las experiencias vividas en sus diferentes entornos. A la llegada y a lo largo de la revolución industrial, el trabajo infantil fue disminuyendo, por lo tanto, el ocio que se presentaba en esta población debía llenarse primordialmente en escolarización. En el siglo XX se empiezan a desarrollar los primeros pasos al estudio científico del niño, como también teniendo en cuenta técnicas de crianza y suscitando educación obligatoria generalizada. Sin embargo, aún no se tenía una concepción de infancia y educación unificada. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se manejaba la educación autoritaria que hacía el uso del castigo físico. Es a mediados del siglo XX que se lleva a cabo la Declaración de los Derechos del Niño proclamada en la Asamblea General en su resolución 1386-14 del 20 de noviembre de 1959. Sin embargo, este texto no es de cumplimiento obligatorio para los estados hasta 1989, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño es adoptada por la Asamblea General de la ONU y abierta a la firma y ratificación por parte de los estados. En Colombia, en un principio, los niños eran considerados como seres pasivos sometidos totalmente a la autoridad paterna. Luego son concebidos como seres en situación de necesidad que el legislador debe proteger de cualquier explotación. Y es a partir de la Constitución de 1991 y en el artículo 44 donde los niños y adolescentes son considerados como sujetos de derechos. Para diferenciar entre un niño y un adolescente, el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 3 los define así. Se entiende por niño o niña a las personas entre los 0 y 12 años y por adolescente las personas entre los 12 y 18 años de edad. La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez, que comienza con la pubertad y de igual forma es antecesora de la edad adulta. Existe también una preocupación creciente por entender mejor el fenómeno de la adolescencia, tanto desde un punto de vista analítico o experimental, como desde la perspectiva que busca desplegar determinadas acciones interdisciplinares. Este es un periodo que se caracteriza por un grado de vulneración, aunque también se caracteriza por ser un periodo de oportunidad. Es el tiempo en el que es posible contribuir a su desarrollo, a ayudarlo a enfrentar los riesgos y vulnerabilidades, así como para prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus potenciales. La concepción de juventud como grupo social tiene su origen en Europa entre los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aunque algunos investigadores destacan la importancia del factor demográfico, fueron más importantes las consecuencias de los cambios producidos por la modernización económica, social y política. En el informe The State of the World Children en 2011 se expresa que resulta difícil definir a la adolescencia por diversas razones.
ya sean experiencias individuales, experiencias físicas y la maduración emocional, cognitiva y diferentes culturas en que conviven. En Colombia, según la Ley de la Juventud, la cual es Ley 375 de 1997, se considera joven a toda persona entre 14 y 26 años de edad. Para el análisis de la función profesional en el ámbito de niñez y adolescencia, donde el trabajador social genera programas, proyectos, métodos, servicios sociales y múltiples estrategias de intervención para las situaciones problema que allí se presentan, es necesaria la identificación del marco conceptual y jurídico que aclaran y orientan el accionar profesional. Es por ello que en primera instancia tenemos la definición de niño, que como ya se mencionó, es todo ser humano menor de 18 años de edad con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, según se estableció en la Convención sobre Derechos del Niño aprobada en 1989. Por otro lado, el Código Civil colombiano plantea como niño a la persona entre 0 y 12 años y adolescentes aquellos entre 12 y 18 años. Las instituciones que trabajan en este campo generalmente despliegan su accionar bajo propuestas concretas de prevención y promoción para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de inobservancia, amenaza y o vulneración de sus derechos, entendiendo la inobservancia como el incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio o de los deberes y responsabilidades ineludibles de quienes son responsables de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y los niños. La amenaza es entendida como una situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, mientras que la vulneración es la situación de daño, perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Conceptos que permiten identificar situaciones a intervenir como la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la negligencia, el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes, la drogadicción, la prostitución, entre otros. Los niños, niñas y adolescentes pueden, además, encontrarse en una situación de desprotección para el ejercicio de sus derechos cuando tienen necesidades básicas sin cubrir a causa de circunstancias familiares o problemas o circunstancias externas fuera del control de sus padres que puedan provocar un daño severo en su salud o los coloque en riesgo de sufrir. La familia, en este caso, representa el mejor ámbito para que los niños puedan desarrollarse como principal responsable en asegurar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos y garantías de la infancia, siendo el Estado, en los casos en los que es necesario, quien debe apoyar y acompañar a través de sus políticas y programas para que esta esfera familiar pueda cumplir con sus funciones de manera correcta. Por otro lado, en lo que respecta al marco normativo legal a nivel nacional e internacional que reglamenta el ámbito de niñez y adolescencia, encontramos en el marco internacional, primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual inspira la promoción del respeto universal y el goce de los derechos humanos por todas las naciones y los pueblos. Segundo, el Pacto Internacional de Derechos, implementado en Colombia por la Ley 74 de 1968, el cual es el primer instrumento internacional vinculante que establece normas relativas a los derechos de los niños en la administración de la justicia. Prohíbe también la imposición de pena de muerte a los niños. En tercer lugar, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en Colombia por la Ley 74 de 1968, el cual afirma el derecho de toda persona al goce del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho de toda persona a la educación sin discriminación alguna. Y en cuarto lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, tratado internacional que plasma los derechos de 54 artículos esenciales y establece en forma de ley internacional para los Estados partes la obligación de garantizar a todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, de acceso a la educación y atención médica, a las condiciones para desarrollar plenamente su personalidad, sus habilidades, mientras que en el marco nacional se encuentra como primer lugar la Constitución Nacional de 1991, la cual reza que los derechos fundamentales de los niños son la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. En segundo lugar, la Ley 71 de 1968, por el cual se crea el ICBF, centralizando en ese instituto los servicios de atención y protección a los menores de 18 años. La Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. El decreto 1310 de 1990,
por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud, el lineamiento del modelo técnico para la atención de los niños y las niñas y adolescentes, el ICBF del 2016, y la Ley Estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones. Como profesionales en formación se debe tener en claridad los objetivos del trabajador social en el ámbito de infancia y de adolescencia. Un trabajador social debe promover la participación de niños y adolescentes en la vida familiar, escolar y social, promover la calidad de los servicios dirigidos a los niños y adolescentes, promover perspectivas de infancia en las políticas públicas locales y programas innovadores para grupos de adolescentes, promover los derechos de los niños y niñas en instituciones escolares, sanitarias y en general en la población y medios de comunicación, ayudar a niños, adolescentes y a sus familias a responder y resolver adecuadamente situaciones de crisis y conflicto familiar a través de estrategias de colaboración, abogar por servicios, perspectivas y políticas de infancia y familia justas que den respuestas a situaciones de pobreza y escasos recursos socioeconómicos de algunas familias, garantizar los derechos de niños y niñas en las instituciones de protección y tener especial atención hacia los niños protegidos con necesidades especiales, analizar las situaciones familiares e individuales de riesgo, valoración del mismo, valoración de las competencias y de las características de resiliencia tanto familiar como de los niños y adolescentes, planificar recursos y programas de apoyo a las familias y grupos de niños y adolescentes, especialmente los que están en alguna situación de riesgo. Es fundamental conocer las funciones que tiene un trabajador social para con los niños y adolescentes. Algunas de ellas son prestar asistencia técnica a nivel regional y zonal para la ejecución y seguimiento de la operación de acuerdo con las necesidades y lineamientos establecidos. Adelantar acciones para garantizar el acceso y permanencia de niños y adolescentes atendidos en los diferentes programas de acuerdo con las necesidades y lineamientos establecidos. Apoyar el seguimiento al acceso, permanencia y continuidad de niños y adolescentes en las diferentes modalidades de atención de acuerdo con los procedimientos. Apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos del área de acuerdo con los requerimientos y políticas institucionales. Llevar a cabo las actividades propias del área y de su perfil profesional bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta requerimientos, plazos, lineamientos y procedimientos y normas vigentes. Algunos roles del trabajador social en el campo de infancia y adolescencia comprenden el rol del gestor social, donde las y los trabajadores sociales deben estar en capacidad de manejar la gestión de los procesos que están bajo su cargo desde el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos, programas de desarrollo y de políticas sociales, hasta la capacidad de organizar procesos encaminados a atender y promocionar diversas problemáticas sociales. El rol incidencia como agente de desarrollo de toma de decisiones y de análisis de contextos con la finalidad de implementar propuestas de intervención de estructuras de políticas sociales de promoción de la infancia, el rol de promotor de procesos de desarrollo que está llamado a ejercer cada trabajador o trabajadora social en su intervención de promoción social y empoderamiento de la población frente a determinadas situaciones y contextos como estrategia de desarrollo. Tendencias y desafíos. Los desafíos en cuanto al contexto social que debe enfrentar el profesional de infancia y adolescencia son la pobreza extrema, corrupción, polarización social, procesos migratorios, violencia, explotación, globalización y exclusión social, pues estos forman una relación contradictoria. Y en cuanto al sujeto, como dice Humberto Maturana, es considerar al otro como un legítimo otro de la convivencia. En los desafíos está escuchar a la infancia y adolescencia como sujetos que pueden aportar y que tienen voz que puede ser escuchada, poner a prueba la empatía y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde la Ley 1098 de 2006, pues esta ley de infancia y adolescencia le otorga un papel central y fundamental al trabajador social en la defensa de niños, niñas y adolescentes como sujetos prevalentes de derecho. Ámbitos y sectores. En cuanto a la intervención con infancia y adolescencia, un trabajador social puede ejercer en los sectores de la educación, la salud, bienestar social, promoción social y organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y para concluir, se presentará un pequeño fragmento de la entrevista realizada a una de las trabajadoras sociales de la Fundación Laika Almiani. Muchas gracias por su atención.